discusiones sobre temas actuales y cómo la fe cristiana puede influir y guiar en la vida cotidiana. Reflexiones y devocionales, momentos de reflexión que ayudan a profundizar espiritualmente y crecer en la fe. Únete a nuestra familia, suscríbete y mantén las notificaciones activadas para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Que Dios te bendiga abundantemente. Con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá. Conversaciones Zona puede influir en la vida cotidiana. Con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá. Conversaciones Zona. Conversaciones Zona. Conversaciones relevantes, discusiones sobre temas actuales y cómo la fe cristiana puede influir y guiar en la vida cotidiana. Reflexiones y devocionales, momentos de reflexión que ayudan a profundizar espiritualmente y crecer en la fe. Únete a nuestra familia, suscríbete y mantén las notificaciones activadas para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Que Dios te bendiga abundantemente. Con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá. Conversaciones Zona puede influir en la vida cotidiana. Con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá. Conversaciones Zona. Conversaciones Zona. Bueno, estamos aquí en nuestra escuela bíblica, episodio número 24. No sé en realidad cuántos, yo creo que estamos en el 30 o 32, yo no sé. Estamos aquí con... Adriana. Y Valeria. Estamos aquí en nuestra escuela bíblica número 24. El tema es aprovecha las aflicciones. Ese es el tema. Para memorizar. Estoy bien mal hoy. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Romanos 5:3. Este es el versículo para memorizar. Para los que no saben, nosotros cuando Junior no tiene la clase, me la deja a mí, pero yo soy el de los podcasts, así que hacemos la escuela bíblica grabada. Y estamos con nuestro módulo de juvenil intermedio, que prácticamente ya mismo lo terminamos y ya mismo viene el nuevo módulo. Así que si usted quiere aprender como los jóvenes están aprendiendo a través de este módulo, acérquese a una iglesia MI, a la escuela bíblica, y puede adquirirlo. Así que la base bíblica que vamos a estar leyendo hoy es Job 1, del 1 al 22, 42 y el versículo 42 del 10 al 17. La idea principal de este módulo es: la fe y la paciencia son elementos necesarios en medio de la adversidad que te ayudarán a experimentar cambios trascendentales en la vida y ver los propósitos de Dios. Entonces, aquí yo les voy a preguntar, ¿no? Para ustedes, ¿qué es la fe? O la fe, ¿para qué nos ayuda, no? A pasar una tribulación o una enfermedad o algo. Desde Adriana y Valeria. Para ustedes, o sea, ¿por qué es importante la fe en medio de una tribulación? ¿Verdad? Sí, en medio de una aflicción, una tormenta o whatever, la fe y la paciencia, básicamente, la fe te va a dar esperanza y la paciencia te va a ayudar a como que no desesperarte en el proceso, a mantener la calma, a que sea más, ¿cómo lo digo? Más easy going, o sea, más tranquilo el camino a pesar de todo eso. Y tener tanto fe como paciencia te va a dar paz dentro de todo. Y va a ver, ¿verdad? Va a tener la mente más clara para ver cómo Dios obra en esa tormenta. Es interesante porque muchas veces en la tribulación no tenemos ni fe, ni paciencia, ni esperanza. Pero ahí es donde el Señor nos dice hay que tener fe. Y obviamente voy a decir lo que todo mundo sabe. La fe es la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir esto? Que guardamos una plena confianza en Dios. A pesar de que estoy mal, a pesar de mi situación, estoy confiando en que Dios va a obrar.
eso para nosotros es poder pasarlo tranquilo en medio de la tormenta, como lo dice Adriana. Pero es viendo a Dios. Si no está viendo a Dios, pues está poniendo su fe en otras cosas que no van. Y para los que no saben, las muchachas están en el segundo estudio. Yo estoy en el primer estudio. Las muchachas están ready. Vamos, vale. Para ti, ¿qué es importante tener la fe en medio de una tribulación, una enfermedad, una circunstancia mala? ¿Por qué tenemos fe los cristianos? ¿Por qué dicen, mira, si él le está pasando todo mal y se le ve tranquilo? ¿Por qué crees que la fe nos ayuda a pasar esto? Ok. ¿Por qué crees que la fe nos ayuda a Ajá. pasar problemas difíciles? Sí. Exacto. Pues porque yo está... Ok, espérate. Déjame pensar cómo lo voy a decir. Porque sabes que Dios Ujú. es más grande que tú. O sea, que para él no es imposible. Solo le estás dejando como que todo a él porque sabe que como que él lo puede todo. Exacto. Como que... bueno, Me gusta la respuesta de Vale porque son concisas, claras y directas, ¿no? Y es en Cortito. realidad eso. Y cortito. Aunque crean, ella no es que habla mucho, ¿no? Pero lo que dice lo dice muy claro y es de eso. Es porque vemos que Dios es más grande y como es más grande, ujú. pues sabe más que nosotros. Usualmente cuando nosotros crecemos, pensamos que nuestros mayores tienen mucho conocimiento porque uno no sabe mucho, ¿no? Pero en realidad es una verdad. Pero en Dios dice que hasta el último, el más chiquitito, es más grande, va a ser primero que el más grande. ¿Qué significa eso? Que es la confianza plenamente en Él. Entre más te metas con el Señor, más te metas con el Espíritu Santo, más vas a saber de Él. Y entre más sabes, más conocimiento obtienes de Él. Así que no importa la edad, no importa el género, no importa nada más que solo el encontrarte con Dios para que Él te pueda dar este crecimiento, ¿no? Y no depende de la edad. Pero mundanamente dependemos de la edad. Nuestros maestros son mayores que nosotros, han pasado más experiencias y vemos eso. Pero, como les digo, hay jóvenes en la Biblia, que tuvieron muy corta edad y hicieron grandes cosas, como reyes, como sacerdotes, como profetas. O sea, que en la juventud en sí es buena si la sabemos aprovechar en Dios. Así que vamos con el desarrollo del estudio. 1. Job es un ejemplo de rectitud. Eso lo podemos ver en Job 1 del 1 al 5. El módulo A. Dice así. Un hombre que amaba a Dios. Encontramos en el primer capítulo de este libro grandes cualidades en Job, que fueron observados por Dios. 1. Recto. 2. Temeroso de Dios. Y 3. Apartado del mal. Este es el resultado de la evaluación que hizo Dios de él, y esa fue la manera en que Job demostraba que amaba a Dios. Era un hombre piadoso y estaba como sacerdote de su familia, intercediendo por ellos cada día. Bastante straightforward, si venimos a ver. Está simplemente diciéndote como un resumen de lo que pasa en esos primeros, ¿verdad? Versículos. Es una descripción de Job. Y es una descripción de lo que realmente supone que nosotros seamos como cristianos. Tenemos que, ¿verdad?, ser personas de rectitud, personas que seamos temerosos de Dios, y que estemos siempre apartados del mal, ¿verdad? Ese sería como que el goal de nosotros, la meta. Sí, la meta más alta, ¿no? Exacto. Y Job cumplió estos requisitos, obviamente, por todo lo que él vivió y pasó. Así que les recomiendo leer estos capítulos, ¿no? Para que usted pueda entender por qué él fue recto, por qué él era temeroso de Dios y por qué él se apartó. Que lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Y yo creo que lo hacemos en nuestra vida diaria, ¿no? Cuando venimos a Cristo, yo me acuerdo, yo tenía 9 años. Prácticamente mis amigos se apartaron de mí porque yo era el cristiano. Entonces, pasan estas cosas. Ser temeroso de Dios es bastante complicado cuando estás en los primeros meses o los primeros días en la iglesia, porque tú vienes con un anhelo de que todo va a cambiar, y no es que va a cambiar de la noche a la mañana. Pero el ser temeroso de Dios es cuando tú ves la mano del Señor a través del obrar. Y hasta que no veas eso, no vas a tener
este temor hacia Dios. O sea, vas a pensar que no está pasando nada. Por eso es bueno tener una relación con el Señor, porque así vas a ver lo poderoso que Él es y vas a saber que te vas a tener que cuidar de muchas cosas, porque vas a saber cómo Él reacciona, ¿no? Así que es de eso. Y lo otro, ser rectos. Nosotros vamos a ser juzgados no solo por el haber aceptado a Cristo en su corazón, sino también por ser rectos ante la sociedad, como gente moral. Hay cosas morales que nosotros tenemos que decir que sí y decir que no. Como el saludar. Si usted no saluda cuando entra, pues usted está siendo mala persona. Usted tiene que saludar, porque esos son valores, esos son cosas que no solo lo dice la Biblia, eso es desde antes. O sea, eso lo aprendí con mamá, papá, y mamá y papá lo aprendieron con mamá y papá, y eso es algo moral. Eso es algo moral que siempre va a estar: el saludar, el respetar a los mayores, el ayudar a la gente anciana. Ven, son cosas que incluso los dibujos animados nos dicen, ¿no? Que tenemos que ayudar a la viejita que está cruzando, ¿no? Así que son cosas morales, que eso, independientemente de ser cristiano, nosotros tenemos que ser justos y rectos, o buenas personas en nuestro vecindario, ¿no? Así que vamos con el desarrollo del estudio, el 1B. Un hombre bendecido por Dios. Job era dichoso al tener una familia numerosa, su esposa y sus 7 hijos e hijas. Cada hijo tenía su propia casa y hacía celebraciones invitándose uno a otro constantemente. Él era un hombre próspero. En aquella época se creía que las personas eran bendecidas por Dios cuando tenían abundancia de todo. Pues básicamente lo dice claro, que Job era un hombre bendecido y que pues, en aquella época pues la gente era bendecida por Dios. Sí, aquí lo pinta como muy chévere, ¿no? Estar en esa época y que todos éramos bendecidos. En realidad no. Lo que él está diciendo es que Job era el más rico de la ciudad. O sea, sus ojos estaban puestos a él. Hagamos esto, ¿no? Es como que estamos aquí en el Corozo, todos no sabemos, pero los más ricos del Corozo va a ser Valeria. Entonces, la gente que dice, ¿qué va a decir de Valeria? Va a ver su comportar, va a ver su obrar. ¿Por qué? Porque todos los ojos están puestos en la casa más de lujo, en los autos más de lujo, en sus reuniones de lujo. Ven, eso es lo que está pasando en este versículo. Que sus hijos tenían posesiones. Y él era bendecido por Dios. Pero la mayoría de a su alrededor veía eso. Pero volvemos. Si es que nosotros no sabemos de dónde viene el dinero, vamos a pensar que son narcotraficantes, estarán robando. Ven, o sea, a veces, muchas veces, el no preguntar, el no saber, el desconocer, hace que pensemos mal de algo bueno. Y mucha gente que a veces tiene dinero no necesariamente es de algo malo. Y las cosas de Dios son bastante abundantes. Entonces la gente va a pensar que nosotros estamos haciendo algo malo. Y realmente cuando alguien es bendecido por Dios, no hacemos nada malo. Lo único malo es que no nos acercamos a Dios. O sea, entre más nos acerquemos, más Dios nos va a bendecir. Así que en este punto es solo aclarar un poquito de que Job en ese momento, en esa época, era el millonario. Él era el top. Él era Elon Musk de la época. Él tenía todo, tenía cabras, o sea, si usted lee el capítulo, él era más que Trump ahora. Casi rey, pero sin título. Exacto. Él tenía chavos, pero hasta para regalar, y aún regalando tenía. O sea, él era alguien que tenía posesiones, y todos los ojos de todos y el pensar de todos estaba puesto en Job. Entonces, vamos a Job 2, un ejemplo de la prueba. Eso lo pueden encontrar en Job el capítulo 1, del 6 al 22. El módulo A dice: el sufrimiento es parte de la vida. Entonces aquí entramos. Sin embargo, le llegó un momento sin precedente en su vida. Una situación inesperada. Situaciones difíciles nos llegan a todos, sin importar la edad. Pero cómo procesar
ante ellas es muy importante. ¿Cómo reaccionó Job? Con fuertes expresiones de dolor y demostración de duelo. Reconoció que Dios merecía ser adorado. Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aquí lo dice muy corto, pero es muy extenso porque las pruebas lo tenemos todo. Todos los tenemos, y no importa la edad. Nosotros pasamos muchas pruebas, a lo menos cuando somos jóvenes. Adolescentes. ¿Por qué son adolescentes? Porque adolecemos. Adolecemos de todo. De todo adolecemos. Y no adolecemos como los viejitos de la cadera. No. Adolecemos de, ¿y por qué esta comida? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Están adoleciendo por todo. Pero si te compré, pero ¿y por qué me compraste? Y todo es ¿por qué? ¿Por qué? Porque están adoleciendo. Por eso son adolescentes. Los jóvenes entran en una etapa que dice la etapa de la cebra o del burro. Cuando son más tercos que una mula. O sea, les dicen por allá y ellos no. Y no. O sea, no hay quien les mueva. Jóvenes adultos ya significa que ya tienen una madurez. Ya pasaron por estos procesos. Estos procesos son pruebas para los jóvenes, para los adolescentes. Que todos los hemos vivido. Todos los hemos vivido. Y son etapas y momentos. Como la etapa del enamoramiento, la etapa de la amistad, todas esas etapas lo he vivido yo, lo ha vivido el abuelito de 60 años de la iglesia, lo ha vivido. La diferencia aquí que me impresiona es, pero cómo proceder a ellas es muy importante. O sea, todos tenemos las mismas pruebas. El punto aquí es cómo nosotros vamos a proceder, cómo nosotros nos vamos a enfrentar a esa prueba. Así que eso es lo que les quiero decir de mi parte. Ténganlo muy presente, cómo usted va a adolecer. O lo adolece de una buena manera o adolece de una mala manera. O es un joven de buena manera o es un joven de... Todos pasamos por etapas. El problema es cómo usted se va a enfrentar a esta etapa. Y algo que a mí me gusta de Job es que él siempre fue... no tranquilo, esperó. Y esperar no significa que yo sea tranquilo. Esperar significa a ver que algo va a pasar. O sea, él esperó hasta su último momento, que era su propia vida, y Dios le engrandeció más adelante. Y por eso él exclamó esto, dijo, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Él está resaltando de que todo lo que tenía era de Dios, y que Dios le quitó porque es de él. O sea, que nada era de él. O sea, cuando dices eso es cuando esperaste que todo se te acabara. Vio, o sea, él esperó hasta quedarse en la inmunda para no reclamarle a Dios, sino decirle, Dios dio, Dios quitó. Amén. Soy pobre. Prácticamente eso es lo que dijo. Y decir esas declaraciones es fuerte de todo lo que se vivió. Ustedes ven los capítulos, perdió la esposa, perdió los hijos, perdió los amigos, perdió todo. Él era el millonario y ahora era pobre, pero con una gran fe ante su creador. Así que vamos con el 2B. Firmeza en medio de la prueba. Mantener firmes las convicciones en la adversidad es la clave del triunfo. Tener bien definido quiénes somos es muy importante. Job tenía bien definida su identidad. Era un varón justo, temeroso de Dios. Esa era su base. Su carácter no estaba basado en las cosas que poseía, no tenía que ver con lo externo, sino con lo interno. Job mantuvo firmes sus convicciones. Esto es algo que se tocó en un par de clases atrás. No recuerdo cuándo, pero un par de clases atrás, con Junior, que era de los principios que el tú tener tus principios firmes te iba a ayudar en adversidades también. Claro. Porque, ¿verdad? ¿Cómo lo digo? Te iba a ayudar a como que a mantenerte firme. Básicamente eso. A que no te manipularan, porque a Job lo intentaron manipular. Le dijeron los amigos. Que negara a Dios, seguramente lo que te está pasando es porque Dios te está castigando. Los típicos amigos que no son amigos. Exacto. Pero él tenía su
principios, sus convicciones firmes. Por eso no tambaleó ante eso. Ujú. Y eso es importante. Conocerse a uno mismo. Yo creo que es lo que Job, él se conocía. Ujú. Él decía que él se conocía tanto que en vez de reclamarle a Dios, reclamó el día que él nació. ¿Vio? O sea, él se conocía. Él lo dijo. De verdad. Maldigo el día que nací. O sea, nunca dijo nada de Dios. Más bien dijo de él. Porque él se conocía. Y eso es muy bueno, conocerse. Y tener valores y principios. Y que esos valores y principios no les quiebre nadie. O sea, hay mucha gente afuera que manipula. Hay mucha gente dentro de la iglesia que manipula. Hay doctrinas que manipulan. O sea, nos estamos enfrentando en una era donde la mayor manipulación es la información. O sea, yo les puedo decir ahorita una barra basada y ustedes me van a creer. Ujú. Pero yo no lo hago. ¿Por qué? Porque yo tengo mis principios, tengo mis valores ante Dios. Y yo quiero que lo que se diga la verdad de Dios como la verdad que se ha dicho en mi vida. Pero ¿qué pasa? La mayoría no hace eso. La mayoría manipula por una retroalimentación o un beneficio. Y vemos las famosas doctrinas donde piden dinero, donde tu fe tiene que ser tantos dólares, levanta la mano y el griterío, entre más te emocionas. Son cosas que manipulan a la gente para decir, uy, qué bestia, aquí espiritual, claro, y de lunes a viernes está maldiciendo en su casa. O sea, nosotros tenemos que ser coherentes, que tenemos principios. Y los principios vienen con un valor. Como le decía, saludar. Si usted no saluda aquí en la iglesia, eso quiere decir que no saluda en la casa. Punto. Final. Se acabó. Usted es un maleducado. Se acabó. Y no es porque usted salude un día. No. Si usted entra a la casa del Señor y no saluda, es porque no lo hace afuera. Así de sencillo. Es lo mismo. Entonces, si nosotros no estamos orando, no estamos buscando del Señor, se va a notar. Así que les recomiendo, busque de Dios, ore, lea la palabra del Señor. Yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, pero dele 5 minutos, 10 minutos. Y algo que a mí me gusta y lo voy a compartir. Miren, al inicio nunca, pero nunca me gustaba leer la Biblia. Hasta que un pastor me dijo, dime la verdad, ¿estás leyendo? Le dije, no, ya no leo nada. Me dice, pero eres líder de jóvenes. Sí, pero no leo nada. Me dice, por eso es que la gente se ve que te sobrepasa en intelecto. O es más inteligente que ti. O sabe más la Biblia. ¿Por qué? Porque no estás leyendo. Le digo, lo que pasa es que para mí es aburrida. O sea, no me gusta. El pastor me dijo, es por cómo tú lo estás viendo. Me dice, te voy a recomendar esto. Cada vez que leas un capítulo o un versículo, pregúntate al final por qué. Ok. Oiga, eso me ha servido hasta ahora. Yo me leo el versículo y digo, ¿y por qué diría esto? Ese por qué me trae una duda. Y esa duda me trae a investigar. Y cuando me di cuenta, investigué la historia, investigué el texto bíblico, investigué la exégesis, investigué el diccionario bíblico. ¿Por qué dijo esto? Entró un despertar en mí de cuando tenía 14, 15 años. Y desde ahí en adelante, cada vez que yo leo, digo ¿por qué? Y ese por qué me ha traído horas de estudio, horas de buscar más de ¿por qué dijo esto? ¿Por qué el Señor puso esto? ¿Y por qué Job diría esto? Cuando entendí, yo dije, wow, me acabé de leer todo el libro, me acabé de leer toda la Biblia. O sea, me interesó tanto porque cada vez que yo hago eso, digo, ¿por qué? Incluso en las prédicas, yo edito las prédicas. Yo digo, ¿por qué diría esto? Y investigo, dentro mismo de estar escuchando. Y salen más cosas. Entonces, eso fue muy bueno. Entró una duda en mí y yo tengo esta duda. Y no es una duda de no leer. Más bien yo leo y ahora digo, ¿y por qué diría esto? Entonces yo voy a casa, investigo y digo, por esto lo dijo. Ahora estoy seguro.
pero después viene otra vez. ¿Y por qué? Ese por qué nunca se acaba, es infinito, pero me ayudó a mí. Así que pregúntese, y yo creo que le va a ayudar. Pregúntese y dígale al final de su texto bíblico, ¿y por qué? Y pregúntele a sus padres, pregúntele a su pastor, y se va a dar cuenta que va a entrar en conversaciones mucho más profundas. Y yo comencé así, ¿por qué dice esto? ¿Y por qué esto? Pero ¿dice esto porque esto o porque hay otra cosa? Y es interesante porque así entramos, ¿no? Y así también hicimos los podcasts. Si ustedes se dan cuenta, los podcasts son respuestas de preguntas del por qué. ¿Y por qué es un fruto? ¿Y por qué es esto? Y respondemos y nos gusta responder. ¿Por qué? Porque investigamos. Y eso es muy bueno. Así que les recomiendo eso. Vamos con el 3A, ¿no? No, sí, ya 3. Sí, el el 3A. sí. Job bendecido en la adversidad. Ahora vamos desde el capítulo 42, del 10 al 17. El A. La paciencia es una virtud necesaria. Para alcanzar madurez en el carácter se necesita tiempo y condiciones que proveen una atmósfera correcta de donde saldrá pulida la imagen deseada. El apóstol Pablo dice que además de alegrarse por confiar en Jesús, se llena de gozo al participar de las tribulaciones, porque esa situación adversa produciría en él paciencia. Romanos 5, del 3 al 6. Ok. Ay, espérate. No sé, espérate. Ok. El título es La paciencia es una virtud necesaria. Ujú. Pues él está diciendo que como que él sentía gozo Ujú. al pasar por esos problemas Claro. porque producía en él paciencia. Hacía que él, vamos a ponerle así, que él creyera más en Dios, que él esperara más en lo que el Señor iba a hacer. Claro, a su pesar de que la problema. respuesta no era al instante, ¿no? Porque vemos que los capítulos de Job eran varios capítulos, es un libro completo de mucha travesía, pero fue escrita. ¿Por quién fue escrito Job? No creo. ¿Por qué? Fue escrita por Moisés. Porque no leí. Para los que no saben, el Pentateuco sería Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Fue escrito la mayoría por Moisés. Sí. ¿Qué quiere decir? Son 400, 500 años antes de que apareciera Moisés. O sea, es una historia enriquecedora, pero a la vez de muchos años atrás. Fue una historia contada de generación en generación. ¿Usted se imagina Moisés escribir una historia de Job? Locazo. O sea, loquísimo. Es como que yo estuviera escribiendo hoy en día la historia del primer pastor del Corozo. Jamás, porque nunca lo conocí. Pero el Espíritu Santo te revela a eso. Por eso en la traducción, por eso la Biblia es bastante interesante. Porque cuando usted sabe quién lo escribe, dice, pero él no estuvo en la época. Pero sí supo lo que Dios hizo en esa época. Brutal, ¿no? Y cuando lo escribe Moisés, lo escribe algunos Génesis, por ejemplo, Éxodo, lo escribe cuando estaban en el desierto. Levíticos, Números, lo escribe después, ya cuando estaban en la tierra prometida, en la peregrinación, en la segunda generación que iban a entrar. O sea, son historias donde uno dice, wow, ¿qué tiempo tuvo para escribir todo eso? Pues sí, tuvo mucho tiempo. Y son pergaminos viejos. Yo pude ver en una clase de MISPA un pergamino así, eran rollos largos. No usualmente como nosotros vemos en las películas que son hacia abajo. No. El pergamino de lo que se escribía en el Antiguo Testamento eran así, horizontal. ¿Y se abrían? Sí, se abrían y eso era como cuadernitos, así. Pero eso hacía una historia larguísima. Entonces, ¿tú cómo lees así? ¿Por qué? Porque muchas de esos a veces tienen dibujos o jeroglíficos. Ponerlo en el piso, así, empezar desde el piso, Exactamente, así, comienzas a hacer eso. Cuando tú lo haces como los países nórdicos o los de allá, son vertical.
comienzas desde arriba y terminan hacia el último. Pues en este caso no, en este caso es horizontal. Y pues es una historia muy interesante. Les recomiendo, pregúntense por qué, traten de investigar, es bastante interesante, pero ¿Verdad? ¿Por qué entonces uno es para abajo y el otro de lado? justamente por la cultura, era por la cultura. Usualmente nosotros leemos el cuaderno así y es parecido, pero en ese tiempo cuando tú escribías así mismo, pero tenías papel tras papel tras papel y era un pergamino de cuero, de animal. Ujú. Entonces no era vertical, el animal siempre va a ser horizontal. Entonces, bien, son cosas interesantes, pero ya nos desviamos del tema. Pero lo escribió Moisés. Y alguna parte de los Pentateucos lo escribió también Josué. Pero qué? la mayoría fue escrita por Moisés. Es bastante interesante. Es bueno estar en Mizpa, así que les invito a que se inscriban. El B. Somos probados para ser mejores. No es grato el sufrimiento, pero tiene sus beneficios. ¿Cómo se prueba la oruga para transformarse en una hermosa mariposa? Así la prueba saca lo más preciado de nosotros. Los momentos de prueba. 1. Revelan nuestro carácter. 2. Somos de ejemplo a otros. Si nosotros podemos triunfar sobre la adversidad, los demás también pueden. 3. Saca a la luz del pecado, el cual no somos conscientes. Tal es el caso de Job, quien al final dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Híjole, la mayoría piensa que las adversidades sacan lo peor de uno. Es lo que piensa la mayoría, ¿no? Lo que piensa tal vez. Dice, sí, cuando tú estás enojado es cuando realmente eres tú quien eres. La mayoría piensa eso. La mayoría dice, es que tú siempre fuiste así, eras así. Yo no sé, o sea, y solo pasa en el momento de enojo y de ira. Que es malo, porque no somos así. Cuando nos sube la sangre, dicen hay un cierto dicho que sube la sangre a la cabeza y se transforma el hombre a otro hombre. Pues en este caso Job le subió la sangre en la cabeza y la bajó, no se transformó. Entonces hay que tener paciencia para ver que en los momentos de prueba va a llegar la solución. Y ahí entra algo que nosotros no tenemos y es esperar. Es como cuando te dicen, es como cuando tú le dices a tu papi, ¿me puedes pasar por la TH móvil 10 pesos? Y tú piensas que vas a llegar a los 5 minutos. Y no llega. Y no llega. Y no llega. Y tú dices, pero ¿y qué le pasa a este chico? O sea, ¿por qué no le manda? Cuando te llega después de 3 horas, tú dices, ya no lo necesito. ¿Por qué? Porque nunca especificaste que lo querías ahora. ¿Por qué? Porque justamente eso pasa. Muchas veces nosotros pensamos que nuestra prueba ahora se va a acabar, pero el Señor no especifica que ahora va a pasar. Va a ser en un periodo donde tú tienes que ser probado. Y la prueba quién tú eres en realidad, en tu carácter, en quién tú eres, cómo respondes hacia los demás. Y realmente tenemos que esperar y ser conscientes de que estamos en una prueba. No hacer que, estoy en una prueba, pero la va a pasar chilling. No. Sea consciente, compórtese y hágalo bien. Así que vamos a la conclusión para ya ir terminando. La conclusión dice: cierto creyente afectado en su salud física adquirió un terreno en un campo para construirse una vivienda y poderse retirar. Con la sorpresa había una gran roca en medio de él. Oró a Dios acerca de cómo eliminar aquella enorme piedra. Y el Señor le dijo: levántate temprano cada mañana y empuja la roca. Y así lo hizo por par de meses, y no lograba nada. Vino el diablo y le objetó su intento, diciéndole que estaba perdiendo el tiempo. Nuevamente oró a Dios, quien le dijo que continuara empujando. Pasaron 6 meses sin haber logrado mover la piedra, después de los cuales el hombre, un poco molesto y frustrado, le reclamó a Dios. Ahora, él le dice: yo no te dije que la roca se iba a mover, y solamente te dije que la empujaras. Ahora mírate, observa los músculos de tu cuerpo,
y tu salud ha mejorado. Estás fuerte y saludable. Ahora puedes emprender nuevos retos. Esto en la conclusión es como más bien una reflexión, ¿verdad? De una historia aparte. Aparte de... De Job. Es que a veces nosotros pedimos por algo y esperamos una cosa, pero no es lo que Dios quiere para nosotros. Ujú. Y pasa muy seguido. Que, por ejemplo, oras por dinero y Dios te da un trabajo y después no quieres ir a trabajar. Seguro. Eso es un ejemplo bastante común que, ¿verdad? Se ve Sí, por sí, ahí. que la mayoría lo... Sí, pero, ¿verdad? Es que a veces, ¿verdad? Como que se nos olvida que los planes de Dios son mejores que los de nosotros. Y pensamos que nosotros podemos hacer cualquier cosa Mm. y se nos olvida que sin Dios no somos nada y que, ¿verdad? Nosotros no somos más inteligentes que Dios como para poner nuestro plan por encima del de Él. Seguro. So, que hay que siempre, ¿verdad? Poner nuestra confianza en Dios para cualquier cosa que vayamos a hacer. Y eso va a llevar a, ¿verdad? A algo mejor en nuestra vida, a lo que Dios sí tiene planeado para nosotros. Exacto. Y tener un encuentro personal con el Señor. Job lo dijo al final. De oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué clase de... ¿Qué clase de palabra? Es como ahora en este momento, usted aceptó a Cristo en su corazón, entró a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, pero había escuchado de Dios. Pero cuando se le asome a las 3 de la mañana, le levante y usted diga, híjole, ahora te veo. Una cosa es verlo y otra cosa es escucharlo. Nosotros lo escuchamos, pero verlo ya entra a otro nivel. Así que deseemos verlo en nuestra vida y en la vida de los demás. Y la conclusión es muy clara porque deja ver cómo en la vida diaria o común también tenemos adversidad y también podemos ver a Dios. Así que la actividad. Vamos a responder con 9 palabras las siguientes preguntas. Así que le voy a preguntar a Adriana, virtudes necesarias para soportar, o una virtud cualquiera, la que vaya ahí, necesaria para soportar en la adversidad. Fe. Fe. Valeria, ¿de qué se llena Job al participar en las tribulaciones? Paciencia. Sí, de paciencia. 3. ¿Qué virtud necesaria produciría en Job la situación adversa? Yo puse paciencia también. No hay, yo creo que es carácter. Tienes que leer las Que preguntas completas primero porque Ajá, y después vas contestando. Exacto. yo creo. Bueno, pero la que sea igual. Valeria, ¿qué soportaron con paciencia los profetas? Yo sé que es sufrimiento. Exacto. Como que está. Es sufrimiento, sí. Una de Bueno, las no cosas me- que revela la prueba, Adriana. El carácter, eso sí lo dice, eso lo dice. Ah, bueno, en entonces el yo de me arriba. equivoqué. Entonces arriba puede ser oportunidad. No. O ejemplo. Era No sé, Dice- el que ok. sobre. el que sobre. Vamos, Valeria. ¿De qué servimos a otros cuando soportamos la prueba? ¿De qué servimos a otros cuando soportamos la prueba? Ajá. Lee las De palabras. ejemplo. Exacto. ejemplo, exacto. Eh, Adriana, ¿qué saca la luz de nuestro interior en los momentos de prueba? los pecados. Sí, exacto. Lo dice ahí en el 3. ¿En qué se convierten los obstáculos y los fracasos en nuestra vida? Valeria. Espérate. Es que. Oh, Oportunidades, ¿no? sí, exacto. Es que creo que también está. ¿Qué podemos descubrir en nuestro medio de las dificultades? Capacidad. Entonces eso nos deja que la pregunta 3 El es gozo, ¿no? gozo. Yo tengo que la 2 es gozo y que la 3 es paciencia. Yo creo que la 9 es gozo. ¿Qué podemos descubrir en nosotros en medio de las dificultades? Pero saque sus conclusiones. No nos vamos a
Vamos a ser pacientes con Póngale en cámara lenta. con estas actividades. Vuelven. Así que de mi parte, muchas para adelante y para gracias. Cualquier cosa, vaya cerca a su iglesia o busque una iglesia MI o mírenlo también por transmisiones. Hay algunas iglesias que transmiten las escuelas bíblicas. Para mí es bastante interesante tener un módulo de aparte de la iglesia MI porque así podemos ir de escalerita en escalerita. Ya prácticamente nos faltan 2 módulos más y se termina 2, o sea, El libro. 2 unidades más y se lecciones, termina el La libro. clase. Así que de mi parte, que el Señor les bendiga. No sé si quieran decir algo. O nos vamos. Nos Nos vemos. vemos. En la vida cotidiana, yo volar Padilla y se salsa, con Emanuel Padilla y se salsa, con Emanuel Padilla y se salsa. Conversaciones sonda, ¿qué? Conversaciones sonda.